Señor. Amén. Aparte de Él no hay absolutamente nadie que sea merecedor de esas cosas. Amén. Solamente a Él adoramos y bendecimos. Quiero darles la bienvenida a todos. Quiero darles la bienvenida también a todas las personas que hoy o en el futuro van a estar escuchando palabra de Dios también a través de esta transmisión. Amén, que es alrededor del mundo. Las fronteras desaparecen, los horarios desaparecen, los días desaparecen, pero el que no desaparece es el Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Cristo Jesús, de quien, amados hermanos, todos nosotros hemos heredado la vida eterna. Mi nombre es William Osmar Chamagua y el día de hoy vamos a tocar el tema de controla tu enojo. El día de ayer estuvimos reunidos con algunas iglesias hermanas y hablábamos brevemente sobre el tema del enojo, pero hubieron ciertos puntos que no los logramos tocar por cuestiones del tiempo, que pensamos que el día de hoy podemos tener esos minutos para poder tocar esas cosas que son también muy importantes para nosotros. Y vamos a titular el mensaje del día de hoy precisamente de esa manera: controla tu enojo, controla tu enojo. Y quiero invitarles, amados hermanos, a que vengan conmigo a la epístola que nuestro amado hermano Pablo, apóstol, escribió a los Efesios en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 25 al 27 y me dicen gloria al Señor cuando lo hayan encontrado. Amén. Controla tu enojo es el tema, note. No estamos diciendo haz desaparecer tu enojo, eso no es cierto, eso jamás va a pasar. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo nos vamos a enojar. Van a haber razones por las cuales nos vamos a enojar. Amén. Algunas razones son internas, otras razones son externas. Algunas veces hay personas que nos provocan a la ira, nos provocan al enojo. En la pareja, en el matrimonio, muchas veces se da esto. Hay veces que el esposo puede estarle diciendo a la esposa: mira, por favor, cállate, ya no me digas nada. Me tenés molesto, me tenés encolerizado, no quiero perder el control. Y la esposa a veces no deja, porque a veces las palabras de la esposa a veces cortan profundo. Y a veces se llega a puntos en donde se pierde el control del enojo. O a veces es al revés, a veces es el esposo que se pone a cucar a la esposa. Y a veces la esposa le dice: no bromees así, ya sabes que a mí no me gusta. Ya tenemos 15 años juntos, ya tenemos 20 años, 25 años. Ya debes de conocerme, no hagas eso. Después no estés reclamando. Y el esposo sigue y sigue y sigue porque conoce los puntos débiles. O a veces hacemos los padres eso con los hijos. O a veces hay personas de afuera. Por ejemplo, en las escuelas, muy famoso lo que llaman el bullying. ¿Qué es el bullying? Es la manera como un muchacho que se cree más tipo, más fuerte, trata de avergonzar, de atemorizar o de imponerse en otro que considera más débil. Y lo que busca a veces es enojarlo. Los empujan y le dicen: ajá, defendete pues, ¿verdad? Ajá, pegame pues. Es decir, está buscando que aquel se enoje y que pierda el control para entrar en un pleito. Entonces, es natural, porque todos nacemos, yo no diría con ese don, pero todos nacemos con esa naturaleza que es parte de la naturaleza humana. Es natural que nos enojemos. Ayer yo les comentaba que inclusive Dios mismo se enoja. Hay cosas que enojan al Señor. De hecho, en Hebreos 10, capítulo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Señor. Porque usted cree que es horrenda cosa caer en manos del Señor. Por su enojo. Amén. Y él habla más allá del enojo, él habla de la ira de Dios. Es decir, de la ira de Dios es enfrentarnos a algo de un nivel muchísimo más alto que un simple enojo o una simple molestia. Entonces, Dios mismo se enoja con nuestro pecado, con nuestra vida pecaminosa, con nuestra vida injusta, con nuestra mentira, nuestro engaño, nuestro abuso. Dios mismo se enoja. Entonces, es natural que como Él nos creó,
que eso también exista en nosotros. Entonces, no estamos hablando y no vamos a hablar de que no debemos de enojarnos, sino más bien, porque el enojarnos en realidad es natural en nosotros, sino más bien de controlar nuestro enojo. Amén. Que esa es la parte importante y la palabra importante. ¿Cómo puedo yo controlar mi enojo? Y una de las razones es porque usted sabe que cuando una persona se enoja, hace y dice todo lo que no debe de hacer y lo que no debe de decir. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Saben de qué estoy hablando? Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo controlar mi enojo? Ya sé, el Señor te bendiga, papá, ya sé que siempre, ya sea de forma interna o externa, me voy a enfrentar a situaciones que me van a molestar. Y cuando algo me molesta, me enoja. Entonces, y eso se da en todas las áreas de la vida. ¿Se ha fijado usted hoy en las redes sociales, por ejemplo, cómo la gente se insulta por cuestiones políticas o por cuestiones religiosas? Si vos no sos de mi doctrina o si no vas a mi iglesia, se agarran a insultar y la gente pierde lo que decimos, pierden los estribos. Entonces, el Señor no nos quiere a nosotros desencadenados, no nos quiere a nosotros fuera de control. De hecho, la palabra nos dice lo contrario. La palabra de Dios dice que el espíritu del profeta está bajo el dominio del profeta. De ahí que, lo que decíamos ayer, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Por qué? Porque el espíritu de cobardía no solamente es miedoso, sino que también es débil y no tiene control, no tiene control. Entonces, aquí en la epístola a los Efesios, hablando precisamente de este tema, nuestro amado hermano Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, ahí en el capítulo 4, verso 25 en adelante, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, por lo cual, vea lo que dice, desechando la mentira. Desechar implica tirar, botar, no practicar, no llevarla contigo. Por lo cual, botando la mentira, deshaciéndote de la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Muchas veces los generadores de enojo en nosotros son las calumnias, las mentiras. Algunas veces, cuando la persona no está preparada, a veces la misma verdad le enoja. Por ejemplo, sucede cuando en un matrimonio el esposo ha caído en adulterio, ha engañado a su esposa, la esposa se da cuenta y lo confronta y le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te metiste con esa mujer? Y él se enoja, ¿verdad? O pretende enojarse para negar una verdad y negar una realidad. Pero aquí la palabra nos instruye, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos, mire lo que dice ahí, mire qué bonito, miembros los unos de los otros. Amén, miembros. Aquí nadie está separado. Aquí nadie existe ni vive desunido. Todos dependemos de todos. Gracias, hermana Noemí. Amén. Todos dependemos de todos. Amén. Y aquí viene la palabra, el tema central del que estamos hablando. Airaos. La ira tiene que ver con el enojo. Tiene que ver con el enojo. Es un nivel más alto de un simple enojo o de una simple molestia. El Señor nos da el permiso de airarnos, que está por encima de enojarnos. Nos da el permiso, pero nos da ese permiso con una condición. Nos da ese permiso con una condición. Por ejemplo, a nuestros hijos, nosotros les ponemos condiciones, ¿verdad? Ok, está bien. Te voy a dejar ir a donde querés ir con esta condición, ¿verdad? Que por un mes ese cuarto donde dormís va a estar ordenadito. Que vas a lavar tu ropa interior. Que vas a planchar tu ropa. Es decir, cualquiera que sea la condición, los padres muchas veces les ponemos condición a nuestros hijos. Amén. Entonces, en la palabra nos pone una condición y la condición es airaos. Pero aquí está la condición, no pequéis. No pequéis. Es decir, es posible que yo me enoje
Pero lo que no es posible es que ese enojo provoque que yo peque. Tengo permiso de parte de Dios de enojarme, pero no tengo permiso de pecar. De ahí la importancia de controlar. Es decir, porque si yo de verdad voy a utilizar el permiso, que cuando yo recibo permiso lo que estoy recibiendo es libertad de hacer, es decir, me da el permiso de enojarme, es natural, te vas a enojar por cosas internas o por cosas externas, pero no puedes pecar. Y para yo no pecar cuando estoy enojado, tengo que aprender a controlar mi enojo. Es la única manera que no voy a pecar. Tentaciones van a haber, tentadores van a haber, un montón de situaciones van a pasar que me van a molestar. Pero tengo que tener en mente que el Señor me dice, no pequéis. Y vea lo que dice, y aquí le da las razones. ¿Por qué? Porque el Señor no habla por hablar. Muchas veces nuestros hijos nos cuestionan, ¿verdad? Ve a hacer aquello. Y ellos dicen, ¿y por qué yo? ¿Quiere saber por qué? Dice, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, y a mi papá, ¿por qué no le di? ¿Y por qué yo, verdad? Siempre estamos cuestionando las cosas. Y como el Señor sabe que lo vamos a cuestionar, entonces Él nos responde. Y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso de que no se ponga el sol quiere decir, antes de irte a dormir, asegúrate que tu corazón esté fuera de enojo. Asegúrate ya de estar tranquilo, de haber perdonado, de haber hecho lo que tenías que hacer para estar en paz. Y la razón es el verso 27, ni deis lugar al diablo. Mire usted qué interesante. Es decir, que cuando yo me enojo y no tomo control de ese enojo, lo que estoy haciendo es abriéndole una tremenda puerta, un gigantesco zaguán al diablo para que entre a hacer daño en mi vida y a las personas que están bajo el círculo o en el círculo de influencia que yo tengo. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor está diciendo, no peques, ¿para qué no le des lugar al diablo? El diablo anda por todos lados, miren, buscando hallar ese portico, hallar esa entrada. Y nosotros muchas veces, voluntaria o involuntariamente, le abrimos la puerta. ¿Cuántas personas han asesinado a su cónyuge? Y lo que dicen es que yo no sé, yo perdí el control. Antier me parece ser, allá en Texas, no recuerdo exactamente la ciudad, pero hace unos meses atrás una mujer policía llegó a lo que ella creía, según la versión de ella, era su apartamento, donde ella vivía, y venía ella de trabajar. Y cuando llegó, dice ella, abrió la puerta y adentro del apartamento había un afroamericano. Y cuando ella lo vio, le dijo, quiero ver tus manos. Y sin pensarlo, reaccionó, sacó su arma de fuego y le disparó y lo mató. Resulta que el muchacho afroamericano vivía en ese apartamento. Ella no llegó a su apartamento, llegó al apartamento equivocado. Y el hombre en su casa, descansando, ella llegó y lo mató en su propia casa. Entonces, estaban en el juicio, el viernes me parece que fue. Y cuando llega el momento de que la entrevistan a ella, de la que la cuestionan a ella está llorando. Y ella dice, perdí el control. Yo desearía, dice ella, con sollozos y lágrimas en sus ojos, yo desearía ser yo la muerte. Yo desearía que él hubiese sido el que tenía el arma y yo la víctima. Porque se me hace muy difícil vivir con este remordimiento todos los días de mi vida. Si es verdad o no es verdad eso, no lo sé. Si las lágrimas de ella son reales o no son reales, no lo sé. El asunto es que ella asesinó a una persona inocente en su propia casa porque no tuvo control de sus emociones. El enojo es una emoción
que si nosotros no la controlamos puede llevarnos a lugares muy peligrosos y muy graves. Ahora, en el mundo en el cual nosotros vivimos hay más que suficientes razones para enojarnos. Más que suficientes razones. Hay veces nos enojamos con nuestros niños. Yo tengo un bebé chiquitito, ustedes saben. A veces la mamá se enoja con él porque le quiere poner un pantalón y él le dice, ese pantalón no me gusta. Le quiere poner una camisa y él le dice, no me gusta. El otro día le compró unos zapatitos nuevos que cuando ella se los compró, le preguntó, ¿te gustan? Y él dijo que sí, y ya cuando se los iba a poner en la casa, él dijo, no. Y no se los quiso poner. Pero si tú me dijiste, le dice la mamá desencadenada con el pelo hacia arriba. Estoy exagerando, ¿no es cierto? Es decir, siempre van a haber situaciones que van a provocar en nosotros enojo. Pero debemos de tener control. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos pensamos diferentes. Todos sentimos diferente. Todos actuamos diferente. La manera que yo actúo frente a una situación no es necesariamente la manera que otra persona va a actuar frente a la misma situación o frente a diferentes situaciones. Muchas veces decimos, no hombre, vos ¿por qué sos tan cobarde? ¿Y por qué estás llorando? Si usted se va a las cantinas, vaya y pregúntele a los que están ahí emborrachándose, a moco tendido. Cantinero, sírvame otra copa porque quiero derramar el veneno de su amor. ¿Y por qué llorar? Es que mi mujer se fue con otro. Es decir, hay hombres que se van al alcoholismo y se hunden en los vicios hasta que se mueren porque los dejó una mujer. Hay otros que le dan gracias a Dios y se van a celebrar a los lugares más caros porque la mujer los dejó. ¿De qué manera reacciona cada uno de nosotros? De una manera diferente. Hay mujeres que se mueren si su esposo les deja. Hay mujeres que tienen esposos que son muy adúlteros, que tienen un montón de mujeres y ellas les perdonan y les perdonan y les perdonan porque no pueden pensar vivir sin ese hombre. Ay, sí, pero es que lo quiero. Ay, sí, pero es que lo amo. Entonces, todos reaccionamos de una manera diferente a las diferentes circunstancias. Amén. Pero debemos de aprender a controlar nuestras emociones, dentro de las cuales está ese tema que tiene que ver con el enojo. ¿Por qué nos enojamos? Porque muchas veces nos sentimos incompletos. Porque muchas veces las cosas que nosotros queremos que se hagan no se hacen. Porque no nos dicen lo que queremos. Hay veces que una esposa se enoja cuando le pregunta al esposo y le dice, vos, yo me he vestido para vos y mejor otros me dicen que me veo bonita y vos no. ¿Ya les ha pasado eso? Amén. Entonces, ella se enoja porque otros hombres le dicen, qué bonita te ves, pero su esposo no le dice que se ve bonita. ¿Hay razón para enojarse? Quizás no. O quizás sí, depende desde qué ángulo lo ve. Hay argumentos en favor y hay argumentos en contra. Lo que sí es cierto, con toda seguridad, es que la persona que se enoja le va a dar una inmensa, larga lista de razones por las cuales tiene derecho a enojarse. Los políticos se enojan, a cada rato se enojan. Alguien no piensa como ellos, se enojan. Muchas veces abusan de su poder. En la iglesia muchas veces nos enojamos entre nosotros por diferentes razones. En la familia, en la escuela, en la calle. ¿Cuántas personas no se terminan matando, agarrando a balazos porque se enojaron? Pues hoy en la mañana que íbamos a recoger a hermano Oscar y a hermana Elenita, íbamos en la carretera sobre la 95 y iban un montón de esos carros que yo creo que estaban filmando la película Rápido y Furioso. Y Wilito, cuando escucha aquel tronar de aquellos motores, ya ves esos, ¿cómo se llaman esas cosas que le ponen para que hagan ruido, hermano? ¿Ah? Jerez, que hacen ese gran ruido. Y Willy escucha aquello y dice, papi, alcanzalos. Y pasaron, ¿cómo yo los iba a alcanzar? Y él molesto porque no los alcanzaba, ¿verdad? Y después él diciéndole a Julita, Julita, allá detrás de mí vienen los carros rápidos, decía él, ¿verdad? Entonces, las personas creen que tienen derecho a enojarse.
Pero quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que casi siempre el enojo tiene su origen en la soberbia. En la soberbia. Esto es uno de los puntos que es importante que nosotros entendamos. Es decir, ¿por qué yo me enojo? Porque reta mi autoridad, porque no me hace caso. Pero en el fondo lo que hay es soberbia, ¿verdad? Y la soberbia muchas veces provoca que nosotros nos enojemos. Amén. Ahora, el enojo tiene su raíz en la soberbia, tiene su raíz en el orgullo, en los celos, en la envidia, el egoísmo, en la falta de amor al prójimo, pero en definitiva tiene su raíz en la desobediencia a Dios. Amén. Y eso tiene que ver con el pecado. Permítame que hablemos por unos minutos sobre algunos casos históricos que están en la palabra de Dios. Y aquí viene uno de los puntos que es importante y que yo tengo mucho interés que ustedes lo comprendan. Vengan a Segunda de Reyes conmigo. Amén. Segunda de Reyes. Y vengan conmigo al capítulo 5 de Segunda de Reyes. Usted que está con nosotros a través de la transmisión, abra su Biblia, lo invitamos. Capítulo 5. Y vamos a leer el verso 11 en adelante. Me dicen amén cuando estemos ahí. ¿Cuál es el tema que estamos tocando el día de hoy? El enojo, amén. ¿Y qué debemos de hacer con el enojo? Vea lo que pasó aquí, capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 11 en adelante. Me dicen amén. Y vea lo que dice ahí. Y Naamán se fue, ¿qué dice ahí? Mire qué interesante. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán era un general arrogante. El enojo de él tenía su raíz en la soberbia, en la arrogancia. Él había ido al profeta de Dios y él quería que el profeta de Dios saliera a donde él había llegado y que lo sanara. Y cuando el profeta de Dios le dio una lección de humildad, Naamán se enojó. ¿Y qué es lo que el profeta de Dios le dijo? Dile a Naamán que se vaya a bañar al río. Pero eso a él le pareció insultante. ¿Y qué hizo? Se enojó. Entonces vea lo que pasa acá. Verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire qué cosa más bonita. ¿De qué estamos hablando? Vea lo que pasa. ¿Cómo reaccionó de entrada Naamán? Si no hubiese sido porque él tenía hombres sabios con él, no hubiese entendido. Lo único que el profeta le estaba diciendo era: ve y lávate 7 veces, zambúllete 7 veces, métete, levántate, 7 veces y vas a ser limpio de la lepra. Pero él se enojó. ¿Por qué? Porque quería que las cosas se hicieran como él quería que se hicieran. Ahora, el problema con el enojo es que el problema nos cega. El enojo nos cega. Cuando usted se enoja, se vuelve una persona ciega de inmediato. La soberbia incrementa, la arrogancia incrementa. Usted no puede ver, no puede pensar, no puede entender absolutamente nada porque está enojado. Y el Señor dice: no pierdas el control de tu enojo, porque yo no soy Dios de ciegos. Yo soy Dios de gente que ve, dice el Señor. De gente que camina en la luz. Entonces, cuando yo pierdo el control y me enojo, no puedo ver nada. Y si no puedo ver nada, me arriesgo a caer en el abismo.
me arriesgo a morir en pecado. Y de ahí que debemos de controlar el enojo. Afortunadamente para Naamán tenía hombres sabios con él. Y estos hombres sabios que no se enojaban, porque no eran soberbios y no eran arrogantes, le dieron el consejo: Padre mío, si el profeta te dijera que le mandes a hacer un castillo, ¿no se lo haría? Si el profeta te dijera que le compres una flotilla de carros Mercedes-Benz o BMW, ¿no se los compraría? Y él diría: sí, se los compraría. Y si el profeta lo que te está diciendo es que te zambullas 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano, ¿y por qué no lo hace? ¿Ve? Pero para entender eso, ¿qué tuvo que hacer Naamán? Bajar su enojo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada en la voluntad de Dios si dejamos que el enojo tome control de nosotros. Debemos de una forma constante mantenernos en control. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Vamos a ver otro ejemplo. Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Controla tu enojo. Vea lo que pasa aquí en Mateo capítulo 26. Vamos a leer el verso 6 en adelante. Nos dice la Escritura en el nombre del Señor: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y vea lo que dice el 8. Al ver esto, los discípulos, ¿qué? Los discípulos se enojaron. ¿Y qué más dice la Escritura? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Ve? Al enojarse, los discípulos se convirtieron en hombres ciegos. Y una persona ciega es una persona muerta. Se enojaron. Tuvo que el Señor decirles a ellos: bueno, ¿y ustedes por qué se enojan? No saben que para mi sepultura, para preparar mi cuerpo para la sepultura, es que ella ha hecho esto. Pero cuando una persona se enoja, no puede entender absolutamente nada, por muchas razones que tenga la persona que le está tratando de decir las cosas. Y de nuevo, el mundo está lleno de esos ejemplos. Imagínense todos los problemas legales que tiene el actual presidente, por ejemplo, de Estados Unidos. Un montón de problemas. ¿Y sabe por qué tiene tantos problemas? Porque el enojo él no lo puede controlar. Cualquier cosa le molesta, ahí va a Twitter, y a escribir, y a disparar, y a insultar a medio mundo. Y muchas de esas cosas que él mismo ha puesto en Twitter son las cosas que están usando en contra de él en los tribunales. Cuando usted lo van a detener, hermano George, usted ha tenido la experiencia. Después del maltrato que sufrió, o ahí mismo, ¿qué le dijeron? Los Miranda Rights. ¿Y por qué le dicen eso a los policías? ¿Verdad? Le están diciendo: no digas nada porque todo lo que digas puede ser usado en tu propia contra. Entonces, ¿qué aconsejan los policías o los detectives o las autoridades cuando van a arrestar a alguien? Por ley, aquellos que van a arrestar tienen que decirle a la persona que están arrestando: no digas nada. ¿A quién le gusta que lo arresten? ¿A quién le gusta que le lleguen a las 7 de la mañana a romper la puerta y a tirarle cuando todavía está descansando? Y ahí está su familia, y ya están sus hijos, y ya está su esposa. ¿A quién le va a gustar eso? ¿Creen que no enoja eso? A nadie le gusta. Cuando a ustedes les ha detenido un policía, un carro patrulla en la carretera, ¿se han puesto a celebrar o se han enojado? Ah, eso causa enojo. Bueno, ¿y por qué me detiene? ¿Y por qué no detiene a aquel otro? Ajá. A veces, ¿y por qué solo a mí? Si ahí van un montón de carros a la misma velocidad. ¿Y qué le va a decir el policía? Es que el pescador, el anzuelo, solo un pescado saca a la vez.
Entonces hay un montón de situaciones que enojan, pero tenemos que mantenerlo en control porque todo lo que nosotros decimos puede ser utilizado en contra nuestra. ¿Nos entendemos, hermanos, de lo que estamos hablando? Amén. Entonces, aquí los discípulos se enojaron. Y cuando dice los discípulos se enojaron, lo que está diciendo es, cerraron su cabeza, su mente, bloquearon su pensamiento. Y una persona enojada es imposible que entienda la voluntad de Dios para su vida. Ese es el tema central. Que cuando yo pierdo el control de mi enojo, el Espíritu de Dios no puede trabajar conmigo. No me puede usar, no me puede bendecir y mucho menos bendecir a aquellos que están bajo mi círculo de influencia. No puede hacer milagros, no puede predicar su palabra. Mi corazón tiene que estar limpio. El Señor Jesús no dijo, mi cólera os dejo, mi cólera os doy. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Mire usted qué cosa más preciosa. Entonces el Señor no nos habla de cólera, no nos habla de enojo, no nos habla de ira, nos habla de paz. Pero para estar en paz necesitamos tomar control de todas esas cosas que de una forma permanente nos molestan. Vengan al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, para ver otro ejemplo más. San Juan capítulo 12. Vea lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto, hablando de la misma situación, pero en este caso Judas, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Yo no sé cuántas veces Judas se enojó. Y vea cuál es el final de Judas al final. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que Judas caminó con el Señor y que al final terminó ahorcado, suicidándose? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El Señor dice, benditos los que no vieron y creyeron. Judas vio, uno de los 12. ¿Y cómo es posible que al final terminó condenado? ¿Sabe por qué? Porque Judas se cargaba un enojo permanente en su vida. Él estaba enojado con todo. Estaba amargado con todo. Estaba resentido con todo. Todo el mundo le caía mal. Odiaba a todo el mundo. El Señor hablaba y el Señor enseñaba. Y Judas, yo creo que ni siquiera le entraba. Nosotros decimos, por aquí le entraba y aquí yo creo que a Judas ni siquiera le entraba. Mucho menos le iba a salir. No aprendió absolutamente nada. ¿Cuántos años tenemos nosotros en el Evangelio? ¿A cuántos servicios hemos venido? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas veces se ha orado por nosotros? ¿Cuántas peticiones hemos elevado al cielo? Y aún no entendemos. Y aún nos cargamos ese enojo. Y aún nos cargamos esa ira. Y aún no perdonamos. Y aún no queremos crecer. Y aún no queremos poner de nuestra parte. Y aún no queremos ser humildes. El ser humano no es grande en la soberbia, ni en la arrogancia, ni en el enojo. En los matrimonios, a veces el marido piensa porque grita más fuerte, él es el que manda más. ¡Te dije que te calles! Y piensa que ese grito le da más autoridad. No es cierto. No es cierto, el que más grita es el más débil. ¿Sabe quién es el que tiene el control? ¿Quién es el que tiene el control? Vamos a ver, ¿quién tiene el control? ¿Ah? El que está callado. El que está callado tiene el control porque es el que está tranquilo. El que está gritando, te dije que no me andes, está tirando todo por todos lados. No tiene control, está descontrolado. ¿Por qué? Porque perdió el control de sus emociones. Entonces, el que está fuera de control está ciego. Y si está ciego, se está exponiendo a hacerse daño y hace daño a los demás. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en
ella. Y ahí en el verso 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los discípulos no pudieron ver ni entender lo que el Señor decía o hacía porque estaban enojados. Y cuando usted está enojado no puede ver y no puede entender, en detrimento de su propia vida. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, búsquenlo, Lucas 15, vea lo que dice el versículo 28. Aquí está hablando del hijo pródigo. ¿Y sabe lo que el papá hizo cuando el hijo pródigo vino? Ya conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Sabe lo que el papá hizo cuando el hijo pródigo vino? Le dijo al otro hijo que fuera y matara el becerro más grande y más gordo, porque esa noche iban a celebrar que el hijo pródigo había regresado, el papá contento y feliz. Pero ¿sabe qué hizo el hermano? ¿Sabe qué hizo el hermano? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Estaba ciego. ¿Cómo no debió de haberse alegrado el hermano? Pues mi hermano que se había perdido ha regresado a casa, pero en lugar de alegrarse, se enojó. ¿En qué tiene la raíz el enojo? En la arrogancia, en la altanería, en el egoísmo, en la vanidad. Porque él lo vio desde el egoísmo, desde la vanidad. Yo he estado aquí toda la vida contigo y a mí nunca me has matado un cerdo así de grande. Nunca has hecho este tipo de celebración. Y mi hermano, un gran sinvergüenza, mujeriego, ladrón, con prostitutas, se ha gastado todo dinero y el mío. Y ahora, porque regresa arrepentido, lo vas a perdonar. La arrogancia, el egoísmo, la altanería. Entonces dice la palabra aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. En el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Mire qué cosa ahí. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Se ha fijado cómo a veces los hermanos se ponen así? Como dicen allá, la gran chira que hacen. Porque quieren lo mismo, enojados. ¿Y a mí por qué no me trajiste? A veces para los adultos es complicado. Más que todo cuando hay niños pequeños. Si a un niño pequeño, hay varios niños pequeños en la casa y a uno le están celebrando el cumpleaños, no le lleve solo al cumpleañero, llévele al otro, porque aquel no entiende, se va a enojar el otro. Y se va a resentir con usted. Y se va a resentir con usted porque va a decir, solo a mi hermano le trajo y a mí no me trajo. Usted lo entiende, pero él no. Pero a un niño se le tolera que se enoje por cosas que no entiende, pero a un adulto. Entonces, ven ustedes las consecuencias que tiene cuando nosotros no controlamos el enojo. El hermano del hijo pródigo se creía que él valía más que el otro. Creía que era superior a su hermano. Se llenó de celo y ese celo lo llevó al enojo y a la falta de comprensión. ¿Podía ese varón, hermano del hijo pródigo, agradar a Dios con ese comportamiento? No. Una persona enojada no puede perdonar. Una persona enojada no tiene misericordia. Una persona enojada, amados hermanos, no puede pensar porque pierde el control. Entonces, las consecuencias del enojo es que el enojo en nosotros causa la manera como nosotros vemos las cosas. No es lo mismo estar tranquilo y ver las cosas que estar enojado y ver las cosas. Son dos cosas muy diferentes. El enojo produce pleitos, produce rencillas, contiendas, divisiones, heridas, ya sean físicas o emocionales. Rompe amistades. El enojo rompe matrimonios y destruye sociedades. Vean nuestras sociedades que hechas pedazos están. Aquí en Estados Unidos esta sociedad está dividida, súper dividida. Unos defendiendo una cosa, otros defendiendo otra. Y el Señor no nos ha llamado a defender una cosa a la otra, nos ha llamado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero para que nosotros podamos reconciliar a los demás con Dios, nosotros mismos tenemos que estar reconciliados primero. Eso implica que debemos de tener estas cosas bajo nuestro control y bajo nuestra autoridad.
Regresando a Efesios, ¿qué dice la palabra? De nuevo, en Efesios, en el capítulo 4. Airaos, pero no pequéis, verso 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? O controlas tú el enojo en tu vida o el enojo te va a controlar a ti. Una de dos. ¿Cuál va a tomar? El enojo es natural en nosotros, en todos. Pero la decisión que usted tiene que tomar es, o aprendo yo a controlar mi enojo, o mi enojo va a controlar mi vida. Ahora, si yo aprendo a controlar mi enojo, voy a aprender a ver. Pero si dejo que mi enojo me controle, me voy a volver ciego. Y voy a destruir todo a mi alrededor. Nosotros amamos a nuestras esposas. A mí no me cabe la duda que nuestras esposas nos aman a nosotros. Yo sé que mi esposa me ama. No necesito que me diga que me ama todos los días. El hecho que se vaya a acostar en la misma cama donde yo duermo me demuestra que me ama. Pues si no, se iría a dormir a otro lado. Amén. Entonces, debemos de aprender a controlar nuestro enojo, porque si nosotros no aprendemos eso, el enojo va a controlar nuestras vidas. ¿Y cuántas amistades hemos dañado por no controlar nuestro enojo? ¿A cuántas personas hemos ofendido? ¿A cuántas personas hemos vilipendiado? ¿A cuántas personas le hemos metido el cuchillo en la espalda? ¿De cuántas personas hemos dicho cosas que no son verdad? Por no controlar nuestro enojo. Es decir, nos volvemos ciegos. El enojo nos lleva al descontrol. Nos lleva a actuar de una forma impulsiva. Incluso el enojo nos lleva a hacer cosas que nosotros no habíamos pensado. Cosas que ni siquiera habíamos pensado que éramos capaces de hacer. Fue un ataque de ira, dice. Ahora mismo allá en El Salvador están juzgando a un hombre que no sé si fue el año pasado o hace unos meses atrás, asesinó a una periodista, hija de una persona amiga a quien conozco allá en El Salvador. Le envío saludos al hermano Demetrio y le doy mis condolencias. Su hija, una periodista de la prensa gráfica, fue asesinada por su marido. Fue asesinada. Y él trató de esconder el crimen. Pero cuando le preguntan a él y por qué la asesinó, dice, un ataque de ira. Hace un par de años atrás, apareció un cuerpo humano descuartizado. ¿Saben qué quiere decir eso? Desmembrado, en una bolsa negra. Pedazos de brazos, pedazos de piernas, pedazos de torso, la cabeza, todo separado, descuartizado. Salud, mamá. Rápidamente encontraron al hechor. El hechor era una persona joven, 20 y pico de años, que había descuartizado a esta persona. Pero el hechor, es decir, el asesino o el descuartizador, era lo que llaman allá un hijo de papi, es decir, hijo de una familia de dinero en El Salvador. ¿Y por qué lo hizo? Un ataque de ira. Como es hijo de una familia de dinero, hace unas semanas atrás lo dejaron ya en libertad. Cualquiera diría, no hombre, eso merece una condena de por vida, paredón de fusilamiento. ¿Y qué provocó eso? Ataque de ira. ¿Saben ustedes cuántas personas han sido asesinadas porque alguien sufrió un ataque de ira? ¿Saben ustedes cuánta violencia se ejecuta debajo de los cielos porque alguien sufrió un ataque de ira? ¿Saben ustedes cuántas guerras se han originado porque alguien sufrió un ataque de ira? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos hijos sin papá? ¿Cuántas hijas sin mamá? Porque alguien no supo controlar su cólera.
cuántos insultos, cuántas violencias, cuánto maltrato, cuánto abuso de poder. Porque no hemos aprendido a tomar control y a tener control de nuestra cólera. Es natural que nos enojemos, pero no es natural que pequemos. Tenemos que tener control. Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. No te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es decir, aquellos que se enojan y no tienen control de su enojo son necios. Una persona necia es una persona injusta y es una persona que no tiene entrada al reino de Dios. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, nos dice que Jonás se enojó hasta la muerte. Imagínense ustedes, se enojó hasta la muerte. ¿Y por qué se enojó? Porque el Señor perdonó a la ciudad de Nínive y el enojado. Hasta la muerte. ¿Cuántas veces nos enojamos porque un hermano es bendecido? Oye, ¿cómo me gozo con el testimonio suyo, Sister Noemí? Le aumentaron $5 y esto es que no tiene ni un mes de estar ahí. 2 semanas tiene. Imagínense si en 2 semanas le aumentaron $5 por hora, ¿cuánto va a ganar en 2 años? ¿Y por qué me va a enojar a mí eso? Pues al contrario, el gozo de mi hermana es mi gozo. El éxito de mi hermana es mi éxito. Amén. La felicidad de ella es la felicidad mía. Amén. Pero hay personas que se molestan por las buenas cosas que le pasan a los demás. Por eso, ¿a dónde tiene la raíz el enojo? En la envidia, en la soberbia, en los celos, en todo ese montón de cosas que al final lo único que hacen es hacernos daño. Mateo 5, vengan ahí conmigo, vamos a terminar con esto. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 23 en adelante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, eso de tiene algo contra ti quiere decir de que tu hermano está enojado contigo. Imagínense, ni siquiera está tocando que usted esté enojado con su hermano, está diciendo que tu hermano está enojado contigo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vea lo que dice el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, lo que está diciendo es, estemos en paz. El apóstol Pablo dice, estad en paz con todos, mayormente con los de la familia de la fe. Debemos de estar en paz entre nosotros, mayormente con los de la familia de la fe, pero debemos de estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Ciertamente van a haber cosas que nos van a provocar. El otro día, la semana pasada, no sé qué día era, ya era bien tarde. Y yo llegué, había tenido un día muy ocupado ese día, pero mi esposa había estado en la casa con el niño todo el día y yo sé que ella estaba cansada. Yo había salido desde temprano, estaba cansado, quería descansar, quería dormirme unos 5 o 10 minutos para hacerle un reset al cerebro, pero yo sabía que ella estaba cansada de estar en la casa todo el día. Entonces le digo yo, si quieres, vamos afuera, vamos a manejar, a agarrar un poco de aire.
Más para ella, porque yo había estado agarrando aire todo el día, pero... Y fuimos, y cuando llegamos ahí por un lugar, que nos bajamos y comenzamos a caminar, y estaba un señor blanco, de esos blancos, con una gorra roja, y aquí arriba decía, "We make America great". Make America great. O sea, yo no se lo voy a negar. Inmediatamente mi espíritu fue como uno de esos llamarones que usted enciende y el fogonazo. O sea, lo vi, la primera impresión fue molestia, porque para mí eso es sinónimo de mucha ignorancia. Pero inmediatamente lo vi, la primera impresión, el fogonazo, y después le comencé a echar agua, a tal grado que después ahí a la par de él nos sentamos. Ya, es lo que el Señor nos dice. Tienes derecho a enojarte, pero no tienes derecho a pecar. Es decir, yo tengo derecho a molestarme al ver eso, pero no tengo derecho a insultar al Señor. O a decirle, mire, usted es un gran ignorante, ¿cómo se atreve? Bla, bla, bla. No, a eso no tengo derecho. Tengo derecho a controlarme, a echarle agua a eso. Y después tranquilo, y después es como que el Señor ni estaba ahí. ¿Me explico? Control. Alguien diga control. Pongámonos de pie, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Señor, bendiga a toda nuestra preciosa gente que ha estado con nosotros. Gracias por permitirnos compartir palabra de Dios. Y que la paz y el amor del Señor sea con todos, desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.